Y bueno, ya está lista Ivonne Melgar para descabezar la prensa nacional. ¿Cómo estás? Bien, Vianey, muy buenos días. ¿Y ahora contra quién es la competencia? Gracias por su acompañamiento, Vianey, contra el descrédito. De plano. De plano. Que si la lucha contra la corrupción, que la lucha contra la impunidad, que la lucha contra el adversario, no, esas se quedan pequeñas frente al descrédito del que da cuenta hoy el periódico de la vida nacional Excelsior, al compartir estos resultados de una consulta, una encuesta del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, pues que señala... Y transparencia, y 12 organizaciones, hay muchas organizaciones. Que los congresos no representan a los mexicanos, al menos al 70% de los mexicanos. Bueno, a mí se me hizo alto el porcentaje que se dice representado, ¿eh? Sí, 30% ya. ¿Tú eres del 30 o del 70? Yo, o sea, yo soy como del 100% más o menos. Ok. Sí, a veces sí, a veces no. Y bueno, dice que senadores y diputados son los más opacos de América Latina. Esto señala el análisis de IMCO, Transparencia Mexicana y otras organizaciones no gubernamentales. Vianey, es la nota principal del periódico Excelsior. Muy bien. Que también comparte en su tapa los señalamientos del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en el sentido de que las calumnias no se valen. Dice el INE, a través también de Ciro Murayama, consejero electoral, que efectivamente está bien la crítica, está bien incluso la llamada propaganda negra. Lo que no, campañas de contraste. Campañas de... Es que a mí sí me gustan, fíjate. ¿Las campañas? Yo, como lo escribió Yuriria Sierra, a mí sí me gustan las campañas de contraste. A mí sí me gusta que me recuerden de quién estamos hablando. Exacto. Obviamente calumnias no. Y en ese sentido estaríamos en total acuerdo con los consejeros que hacen pues esa precisión. Otra nota que tiene que ver con el proceso electoral, pues es ya la designación del nuevo titular del Tribunal Federal de la Electoral del Poder Judicial, que ha recaído en Carrasco Daza. Y por otra parte se anuncia la preparación ya de una estrategia entre las autoridades de todos los niveles para resguardar la seguridad de los comicios. En materia económica, Pemex reporta baja histórica de petróleo, crece la cifra de empleos formales, una muy buena noticia, y se anuncia que crecerá la cifra de inversión a ciencia y tecnología a 1%. Esto es un anuncio presidencial. Yo lo pondría con algunas reservas. ¿En qué sentido? Dos contextos para este 1% del PIB en ciencia. Por una parte, ojalá se concrete, vengo escuchando esa promesa desde hace 20 años, 25, 30. Además siempre es el 1%. Siempre es así. ¿Por qué no el 0.99%? No, el 1%. Estamos en el 0.6, creo, si no me equivoco, en ese porcentaje. Entonces falta un buen. Pero si vamos a tener menos recursos, si nuestros recursos fiscales han caído como 40%, y si vamos a tener revisión base cero del presupuesto, me quedo con dos posibilidades. Una, pues claro, si es más chiquita la bolsa de recursos, duplicarlo implicará quizás quedarnos en el mismo nivel de dinero. Y dos, ya hay entonces Hacienda, tijeritas de Hacienda, ya tienen, y legisladores ya tienen una instrucción presidencial, que es que en el caso de ciencia, pues por lo menos no le recorten en términos reales, que se quede en un porcentaje como está. Muy bien. Reforma. Parchan línea 12, lo ponemos junto a este paquete electoral porque creo que de alguna manera pues el que se restablezca el servicio del metro en la un día llamada línea dorada pues tiene que ver con la satisfacción de los capitalinos y de alguna manera pues con la reflexión que se hará del voto el próximo 7 de junio. Desgraciadamente las reparaciones no resolverán los problemas, no lo digo yo, no lo dice Reforma, lo dice el titular del metro, Joel Ortega, que el pésimo diseño que se tuvo en esta obra pues impedirá corregir los errores estructurales de la misma. Las obras de rehabilitación que se ejecutan en la línea 12 del metro servirán para que vuelva a la operación, pero no resolverán de manera definitiva los problemas de origen. El funcionario aseguró que entre otras fallas están el diseño constructivo
y pues también el trazo de ruta con curvas de radios reducidos, la selección de tren y la presencia de desgaste ondulatorio en rieles. Muy bien. Pero la pelea del voto tiene hoy pues diversas manifestaciones creativas de los políticos. Pinky, ¿qué podemos ofrecerle a la gente que diga yo voy a votar por ese partido? Tal vez no vamos a conquistar el mundo, pero vamos a conquistar a los jóvenes. Gatito, ternurita. ¿Con qué vamos a conquistar a los jóvenes, Pinky? Con redes, con Wi-Fi, redes sociales, quiero decir, acceso gratuito a internet, bicis y mota. Esa es la oferta del PRD a jóvenes. Tenemos que votar por el PRD, Cas. O sea, ni siquiera pensaría que hubiera algo que pueda seducir a los jóvenes. Señores políticos, funcionarios, salgan a la calle. A ver. Salgan, ya no al mundo, salgan al metro, asómense al metrobús, platiquen con los muchachos, de veras. ¿A poco no quieren wifi ni mota? ¿A poco no? De veras, es increíble el no entender. Se requiere futuro, se requiere trabajo, se requiere educación, se requiere construir un trayecto hacia el... ¡Mota! Para que te olvides un ratito. Para que si no lo tienes se te olvide. Su propuesta pretende atraer a 4 millones de primeros electores. Gatito, ternurita, de aquí a todos los viernes. Por favor. La democracia está en juego, dice el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Pide a los obispos prudencia y cautela si es que van a llamar al voto. Esto pues por las críticas al PRD y al Partido Verde que se habrían hecho el fin de semana en el editorial Desde la Fe de la publicación de la cúpula eclesial. Respuesta también a Navarrete, del jefe de gobierno capitalino, muy arriesgado a hacer futurismo. ¿Para qué nos adelantamos? Esto pues después del destape que el líder del PRD hizo de que de alguna manera el gallo de ese partido ya perfilado hacia 2018 es el alcalde de la Ciudad de México, el jefe de gobierno capitalino. Publimetro, buscan voto de los jóvenes con videoclips. Otra. Al ritmo de salsa, pop y tribal, candidatos a diputados quieren conquistar a los ciudadanos, principalmente a la población juvenil que representa el 30% del electorado mexicano. 1,5 millones de mexicanos con 18 años apenas cumplidos acudirá a las urnas por primera vez el próximo 7 de junio de este año. Oye, querida Ivonne, te tengo una propuesta. Dime. Me han estado llegando unos videos de candidatos que son una maravilla. O sea, que te mueres de la risa, que piensas que son parodias de sí mismos, pero no son en serio. ¿Te parece que en algún momento los podamos ver? No, totalmente, en algún momento tal vez el viernes, tal vez el lunes para alegrarnos. Sí, me gusta, me gusta. Vamos a verlos, me gusta tu idea. Parecen de verdad que si no fueran en serio, te estarías doblando de la risa. Me parece muy bien. ¿Te parece si lo hacemos los jueves? Me parece muy bien, ¿no? Que veamos los videos así los que de plano dices... Hay que darle por el ridículo, porque se animaron, por lo que quieras. O porque Pinky y Cerebro querían conquistar al mundo. Los jóvenes. A los jóvenes. No, bueno. ¿Cómo conquistamos a los jóvenes? Ahora, a mí ya por primera vez me gustó un spot ayer. ¿Cuál? Y no, obviamente no voy a votar por ese partido. Digo, no necesariamente quiere decir que voy a votar. Me gusta el de Movimiento Naranja, el de Movimiento Ciudadano. ¿Ya lo escuchaste? ¿No? Es como raperito. Pues le ponemos el jueves. ¿Qué más? El Financiero. Se acelera creación de empleo formal. Es el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se generaron 298,611 plazas entre enero y marzo, con un crecimiento de 4.5%. Muy buena noticia, la verdad. La Crónica habla del mismo tema, 300,000 afiliados más en el primer trimestre. El reporte del IMSS son 42,000 más que en el mismo periodo del año pasado. El Economista habla de lo que se va a establecer en el Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que las consecuencias, de lo que habría ocurrido con el no pago de la oferta del Grupo Radiocentro para una de las cadenas que se habría licitado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se desploman las acciones de Grupo Radiocentro en la Bolsa Mexicana de Valores. Bajó ayer 18%, habría perdido 650 millones en valor.
Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones cobrará esta semana la carta de crédito en garantía, que es una multa, una penalización superior a los 400 millones de pesos, y la salida a esta cadena que no se concretó es lo que de alguna manera ya perfilaban nuestros columnistas en Excelsior en la edición de ayer, son el reparto en cadenas regionales, ¿no? Ovaciones ya destaca esa decisión. Nueva cadena o televisión regional, opción ante incumplimiento de Radio Centro. No fue un fracaso la licitación, dice Gabriel Contreras, titular del instituto, y advierte que Grupo Radio Centro podría volver a participar, no está fuera del juego. El Universal, ya en otros temas, jefes policíacos reprueban, pero siguen operando. De 703 altos mandos, 22% no pasa los controles. Procuradores y directores de penales en la lista de quienes han reprobado estos controles de confianza. 24 horas, el posible uso de robots asesinos preocupa a la ONU. Son máquinas que pueden tomar la decisión de matar de forma independiente de cualquier control humano y existen. El posible uso del sistema de armas autónomas letales llevó a Naciones Unidas a reunir en Ginebra 60 países para debatir sus alcances éticos y legales. Muy bien. En el país, sobre la geopolítica y su nueva agenda, 43 empresas españolas buscan negocio en Cuba. Las compañías pretenden situarse ante un eventual levantamiento del embargo de Estados Unidos a la isla. Y por otra parte, la izquierda llora la muerte de Eduardo Galeano, luto en las letras latinoamericanas y europeas. El autor de Las Venas Abiertas de América Latina fallece a los 74 años y también muere el Nobel de Literatura alemán Günter Grass a los 87 años. La jornada Adiós, cronista de lo invisible, habla de Eduardo Galeano, el forjador de utopías, dice. El narrador, ensayista, periodista y activista social tenía 74 años de edad. Hoy recibe en Uruguay homenaje póstumo masivo en los más altos honores. Me aburre pensar en la muerte y más aburrido será ser el centro de la fiesta fúnebre, habría dicho Galeano en algún momento. Y tenemos muchísimas reflexiones. ¿Qué te parece si las vemos después de una pausa? Claro que, y grilla. Y grilla, reflexiones, grilla. Aquí con Ivonne Melgar y su duro y a las cabezas. Hemos seleccionado para hoy, Vianney, algunos artículos que tienen que ver con el nuevo papel de viejos protagonistas políticos en este escenario que la geopolítica nos brinda una vez del apretón de manos de Barack Obama y Raúl Castro el sábado pasado en Panamá. Federico Reyes Heroles, en su columna de Excelsior, dice que este saludo era deseable. Esta derrota, entre comillas, de los principios cubanos que estaban pues definitivamente polarizados con Estados Unidos, era deseable esta derrota para salir de la trampa. Dice, los cubanos han sido los paganos de las durezas de ambas partes. El deshielo deberá ser medido en tanto lleve beneficios concretos para estos seres humanos, beneficios que todavía no se ven. Estamos entonces ante una aparente derrota de los principios, pero un posible triunfo del pragmatismo. La apuesta debe ser otra y eso beneficiaría no solo a los cubanos, sino a todo el mundo. El bloqueo estadounidense a la isla hizo crecer las raíces de la dictadura. El arma no funcionó. En Panamá las naciones democráticas tuvieron que tragar lodo porque la opresión continúa. Pero entonces, ¿por qué festejar esas manos que se estrechan? Más allá de las buenas intenciones de Obama y las necesidades de Castro, el mundo se mueve. Sabemos que el comercio es el gran agente civilizador. El derecho de gentes nació por el comercio. Los derechos humanos y las democracias han encontrado en el comercio a un gran aliado. El bloqueo de medio siglo fue veneno. Encrespó el nacionalismo e impidió que las normas universales de derechos humanos y democracia penetraran en la isla. Justo lo contrario a lo deseado. El bloqueo era un antídoto a la democratización de Cuba, pero el mundo sigue su curso. Muy bien. ¿Qué va a pasar con este cambio? Es una pregunta que también se plantea hoy en su columna Pascal Beltrán del Río, en la bitácora del director, pero también subraya algo que considera muy importante, y es el anuncio
que ha ocurrido de cese al fuego unilateral que hicieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, replicado en marzo por el ejército de ese país, y que desde entonces, dice, solo ha sido brevemente interrumpido por la captura de un general por parte del grupo armado. El doble anuncio en La Habana pudo ser una simple coincidencia, pero quizás sea indicio de que hay una estrategia más profunda para poner fin a los últimos vestigios de la Guerra Fría en el hemisferio. En medio siglo, el conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano ha dejado unos 220.000 muertos, de los cuales unos 180.000 han sido civiles. La búsqueda de la paz con justicia social mediante el diálogo, como han sido definidas las conversaciones iniciadas en octubre de 2012 en ese país, sin duda traerá grandes beneficios a Colombia. Desde México es justo celebrar eso, aunque al mismo tiempo se deberá hacer una pregunta: ¿qué consecuencias tendrá para México la desmovilización de las FARC, una organización con hondas raíces en ese país? Son dudas, Vianey, que están en la mesa y que yo creo que sí tienen que ver mucho con el devenir de México en los próximos meses. Particularmente en el caso Guerrero, creo que esta intentona de boicot de los comicios por parte de ciertos integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la CETEG, sí es un desafío que está trasnochado. La pretensión de que la vía electoral no sea el camino, chueca o derecha es la vía que tenemos para la democracia, y de alguna manera creo que estos impulsos, estos reflejos nostálgicos de pretender arreglar la vida por una vía que no sea la electoral, la vida nacional, están expresándose en Guerrero, y vamos a ver qué capacidad tienen las fuerzas políticas para frenar estos intentos. Se sabe que Luis Miranda, subsecretario de Gobierno, ha recorrido Guerrero, ha reflexionado, se ha encontrado con líderes de todos los partidos, los candidatos, pues para realmente garantizar que los comicios se realicen, y se realicen en orden y en paz en esa entidad. Otros personajes que ya están, que son parte de la grilla, pero que están en otra tesitura desde el pasado fin de semana, son López Obrador y el jefe de gobierno capitalino, una vez que Carlos Navarrete, el líder del PRD, ha dicho que el jefe de gobierno es parte de los gallos. ¡Qué perverso! ¡Qué ganas de que... ¿Sientes que no te gustó? No, me da igual, si lo dicen o no. Me refiero que qué perverso de que a mí no se me hace que lo haya hecho gratuito. ¿Tú crees que no estaba platicado? Yo creo... ¿Sí crees que lo sorprendió, como dicen en el GDF, al Mancera? ¿Qué fue de la mejor manera para quemar a alguien? Quémalo ahorita. Fíjate que... Desgástalo, ponlo en el reflector. Vianey, compromételo al partido. Porque me cobra sentido lo que tú señalas, porque muchas voces, sin atreverse a decirlo en micrófono en mano ni escribirlo, sí han sugerido que Mancera está tan cercano al gobierno federal que podría en algún momento convertirse quizás hasta en alfil del PRI o de, no sé. Y quizás esto de decir, si tú vas con nosotros, o aunque no estés afiliado al PRD, vas con nosotros, no lo sé. La cosa es que el tema, el destape que Carlos Navarrete hizo de Mancera, pues es ahora asunto de análisis de itinerario político, la columna de Ricardo Alemán, que considera que fue una jugada genial la de Navarrete. ¿Por qué? Dice, porque a partir de hoy ya está a la altura Mancera de AMLO en la lucha por la candidatura presidencial. Porque además, para bien o para mal, los votantes que sufragen por el PRD en todo el país sabrán que Mancera es pues una carta fuerte del PRD. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene recursos. ¿Por qué? Porque después del próximo 7 de junio podría ocurrir, de acuerdo con Ricardo Alemán, que desaparezca el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y en ese sentido la recomposición de la izquierda estaría beneficiando pues a Mancera, que desde ya sería el que se va a enfrentar con AMLO, y AMLO estaría también concentrado en desgastarlo. Así las cosas,
Tenemos finalmente también la columna de Yuridia Sierra sobre Hillary Clinton, un texto espléndido, y está escribiendo padrísimo Yuri, me ha gustado mucho sus últimas colaboraciones, y hoy hace una reflexión muy interesante de todo lo que es el perfil de Hillary. Dice que en una conversación con Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, le habría dicho el ex canciller que la mente más brillante, la inteligencia más destacada que él conoce, la inteligencia más destacada viva hoy, es la de Hillary Clinton, la candidata, la precandidata demócrata al gobierno de los Estados Unidos. Vianney. ¿Qué más tenemos de grilla? Tenemos grillita que tiene que ver con el cambio ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral. De eso habla Frentes Políticos de Excelsior, que eligió al magistrado Constancio Carrasco Daza como nuevo presidente de ese tribunal en sustitución de Alejandro Luna Ramos, quien concluye su encargo el próximo lunes. En una sola ronda, el magistrado logró 6 de los 7 votos posibles, y en su discurso el próximo presidente dijo que se impulsará la máxima publicidad de las determinaciones, la paridad de género en los puestos dentro del tribunal, y se alcanzará una auténtica democracia. Pero tendrá además otra tarea, dice Templo Mayor de Reforma, que todavía ni siquiera toma posesión, y Constancio Carrasco ya tiene enfrente su primer reto, que son impugnaciones que han establecido el Partido Verde y Nueva Alianza contra la candidatura de Marcelo Ebrard por haber trabajado al mismo tiempo, haberse postulado tanto por el PRD como diputado plurinominal, como por Movimiento Ciudadano. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelven estas impugnaciones en los próximos días, cuando el nuevo presidente del Tribunal Electoral tome las riendas. Muy bien. Finalmente, también bajo reserva, destaca hoy en el Universal la ausencia de Miguel Barbosa, presidente del Senado, ayer en la encerrona de los líderes parlamentarios para definir cuál será la agenda de los próximos días antes de que concluya el periodo, el último día de abril. No entiendo por qué no estuvo ahí Barbosa, pero me parece que es un signo digno de tomarse en cuenta para entender que no habrá mucho que esperar de los días que le restan al Congreso. Bueno, y tenemos 2 leyes importantísimas, 2 reformas pendientes, que transparencia, que sí las vamos a publicar, a aprobar, y sistema anticorrupción. Vamos a ver qué pasa. Muy Así bien. las cosas. Oye, caricaturas. Antonio Garci, en El Financiero, dice: Obama y Raúl Castro se dan la mano en la cumbre de Panamá y anuncian una época de cooperación entre los 2 países, y se queda pensando el lector de la noticia: ¿los Castro ya van a poder mandar a los presos políticos a Guantánamo?, se pregunta. Y una de esas. Así es. Y sobre los escritores fallecidos el día de ayer, un homenaje a Günter Grass en el trazo de Rictus en Reforma. Ahí lo tenemos. Pues, querida Ivonne, ¿qué te parece si nos vemos mañana en punto de las 7 con más duro y a las cabezas? Y empezamos a revisar los videos de los candidatos. Oye, hace mucho que no me dices nada de tu blog. No, mañana lo vamos a tener listo ya. Bueno, más y con mucha grilla. Muy bien, Ivonne, gracias. Gracias a ti, excelente día para todos.